Para este video analizaremos las herramientas de análisis de datos, que es el paquete estadístico que viene como complemento en Excel. Debemos primero habilitar este complemento a través de la siguiente secuencia: Archivo, Opciones, Complementos, Administrar complementos de Excel, Ir, y vamos a habilitar las herramientas para el análisis y herramientas para el análisis VBA. Es importante que estas dos estén habilitadas cuando se esté trabajando con Visual Basic. Es importante que esta esté habilitada para tener las referencias y las funciones en lo que sería la programación de macros. Bien, entonces dejaríamos habilitadas estas dos. Una vez que hemos hecho esta habilitación de las funciones de análisis de datos, vamos a encontrar en la pestaña de datos, en análisis, la siguiente herramienta de análisis de datos. Aquí vamos a encontrar muchas funciones, como por ejemplo análisis de varianza de dos factores, coeficiente de correlación, covarianza, estadística descriptiva, suavización exponencial, prueba F para varianzas de dos muestras, análisis de Fourier, histogramas, medias móviles, generación de números aleatorios, jerarquía y percentil, regresión, muestra, entre otras. Vamos a analizar una de las que considero son las fundamentales, como son estadística descriptiva, ya que esta herramienta me va a permitir hacer un análisis de todos los estadísticos de un conjunto de datos, todos los estadísticos descriptivos de un conjunto de datos seleccionado. Bien, entre las herramientas de análisis, los parámetros suelen ser básicamente los mismos, sobre todo cuando tenemos un conjunto de datos y queremos hacer un análisis sobre ellos. Funcionan de la siguiente manera. Una vez seleccionada la herramienta, debemos establecer cuál es el rango de entrada de los datos que nosotros vamos a analizar y identificar si los datos están en columnas o en filas. Para este caso voy a analizar la columna de notas primer semestre. Entonces en ese rango de entrada voy a seleccionar esa columna, los datos de esa columna. Si quisiera, puedo tomar también el cabezote de esa columna, y acá, como he tomado desde el cabezote de la columna, le doy a habilitar en rótulos en la primera fila. En el caso de que solo esté tomando los valores, no es necesario habilitar esta opción. Bien, básicamente funciona de la siguiente manera. Nos pide la entrada de los datos, donde están depositados los datos que vamos a analizar, y lo siguiente que me va a pedir es las opciones de salida, que bien pueden ser un rango específico de una hoja de Excel existente, una hoja nueva e incluso un libro de Excel nuevo. Vamos a seleccionar un rango de salida de una hoja de Excel que ya hayamos trabajado. Yo voy a elegir simplemente este rango, el rango I2, asegurándome que no hay nada debajo ni a la derecha. Aquí voy a habilitar resumen de las estadísticas y un nivel de confianza para la media del 95%. Bien, una vez hecho esto, le damos a aceptar y vamos a encontrar las siguientes medidas. Bien, vamos a encontrar la media, las siguientes estadísticas: la media, el error típico asociado a la media, la mediana de los datos que estamos analizando, la moda, que para este caso fue la nota de 4 puntos, la desviación estándar, la varianza de la muestra, la kurtosis,
el coeficiente de asimetría, el rango, el mínimo y el máximo con los cuales puedo obtener este rango, la suma de todos los datos y una cuenta de cuántas entradas o referencias estoy trabajando. En este caso eran 100 notas. Bien, el análisis de estadística descriptiva me permite establecer o tomar en cuenta estos estadísticos para empezar a caracterizar el comportamiento de los datos que estoy analizando. Bien, pero también contamos con muchas otras herramientas, como por ejemplo eh, la herramienta de histogramas. Bien, entonces, por ejemplo, voy a generar un histograma por las edades de los estudiantes que tenemos en estos registros y para eso nuevamente voy a datos, análisis, análisis de datos. Aquí vamos a seleccionar ahora la herramienta de histograma. Bien, en el rango de entrada elegimos la columna de la edad, habilitamos que se tienen los rótulos seleccionados, luego debemos establecer dónde está el rango de las clases que vamos a utilizar. Para este ejemplo, yo he definido las siguientes clases, de 18, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ustedes deben determinar ese rango de clases. Bien, entonces aquí seleccionamos el rango de las clases, recordando tomar desde el cabezote. Bien, y le habilitamos acá rótulos. Luego establezco un rango de salida. Para esto voy a establecer una hoja nueva, la cual le voy a llamar histograma análisis H, por ejemplo, y le voy a decir que quiero el histograma de Pareto, el gráfico de Pareto, y quiero ver el porcentaje acumulado y también quiero ver el gráfico. Bien, habilito las tres opciones y le damos aceptar. Entonces aquí vamos a ver que se va a crear la siguiente hoja de análisis H, donde vamos a encontrar las clases, la frecuencia en porcentajes y nuevamente las clases, pero en este caso con la frecuencia acumulada. Entonces aquí ya, perdón, la frecuencia acumulada en orden. Entonces aquí vamos a ver en dónde estaría acumulando, por ejemplo, el 80%. Y aquí veríamos de mayor a menor el orden de las clases. En este caso, la clase que acumula la mayor frecuencia o el mayor porcentaje sería la clase de 25. Y también podríamos determinar que el 80% de los estudiantes se encuentren en las clases en edades de 25, 30, de 25 a 45, 50 años. Y también podemos analizar el gráfico generado, en este caso con las series de frecuencia y porcentaje acumulado. Bien, ahora, en el caso de que no hayamos determinado un conjunto de clases, puedo realizar el mismo ejercicio. Podemos ir a datos, análisis de datos, y en lugar de establecer el rango de clases, pues no habilitamos ningún rango de clases. Bien, ahora le voy a establecer un rango de salida para que me lo traiga justo en esta referencia de la hoja de análisis H. Nuevamente le voy a aceptar. Y acá la diferencia que vamos a ver con el ejemplo anterior es que en este caso automáticamente define cuáles serían las clases para los datos que yo estoy analizando. Bien, en el caso de que yo determine las clases o en el caso de que no haya definido las clases, pues podemos tener una aproximación a qué clases puedo utilizar para mejorar ese histograma. Bien.
Otra herramienta útil es, por ejemplo, el análisis de regresión lineal o múltiple, dependiendo del número de variables que esté considerando, como por ejemplo en el caso de dos variables que tenga la percepción o haya hecho un análisis en el cual identifique que puede haber alguna correlación o que básicamente yo tenga la teoría, la hipótesis de que una de esas variables es la independiente y la otra la dependiente. Bien, entonces para hacer este análisis de la regresión lineal, lo importante es contar con un conjunto de datos en el cual podamos considerar dos variables, como en el siguiente caso, que tenemos el costo por tipo de vehículo y tenemos unas referencias asociadas a la distancia en kilómetros desde Bogotá a cada una de estas ciudades. Esta sería la distancia y cuál sería el costo por tipo de camión para cada uno de esos trayectos. Bien, la idea es determinar por medio de la regresión lineal cuál sería el costo para 350 kilómetros. Esto digamos que sería lo que nos estaríamos preguntando. ¿Cuál sería el costo para camión grande o camión pequeño para 350 kilómetros? Es decir, construir un modelo que me permita predecir el costo del camión grande, el costo del camión pequeño, a partir de la distancia en kilómetros que nosotros estamos determinando para cualquier trayecto. Bien, básicamente cómo podríamos cotizar el costo de transporte por cada uno de estos tipos de vehículo a partir de los kilómetros. Para hacer esto, nuevamente voy a análisis de datos, la sección de datos, y aquí seleccionamos la herramienta regresión. Para esta herramienta debemos determinar quién será la variable independiente y la dependiente. Ahora, si no tenemos certeza de quién puede ser la independiente o la dependiente, es muy útil, por ejemplo, utilizar un gráfico de dispersión. Importante construirlo desde cero. Bien. Y, por ejemplo, identificar cuáles pueden ser las variables que yo esté utilizando. Entonces aquí tendríamos los valores de X que podríamos identificar como la distancia en kilómetros y los valores de Y, por ejemplo, el costo por ese tipo de camión. Listo. Aquí sí lo he establecido bien. Listo. Aceptar. Entonces, por ejemplo, para camión pequeño podemos identificar que realmente hay una tendencia. De hecho, podemos ver que conforme aumentan los kilómetros, que sería este eje horizontal, vamos a ver un aumento en el costo del transporte. Bien. Entonces, nuevamente ahora sí, vamos a datos, análisis de datos, regresión. Y entonces ya podemos definir que Y sería el costo del camión y X, que sería la variable independiente, sería la distancia en kilómetros. Importante que tengamos el mismo tamaño para el rango de entrada en Y y el rango de entrada en X. Se me olvidó tomar los cabezotes, los rótulos, para poder identificar de mejor manera cada una de las variables. Listo, aquí habilito los rótulos. Establezco un nivel de confianza para el 95. Le voy a decir que quiero el análisis en esta hoja, en esta misma hoja en la cual estoy trabajando. Y lo podemos dejar así. ¿Listo? Le damos a aceptar. Y él me va a traer los siguientes datos. Entonces, él automáticamente me genera un resumen
primero las estadísticas de regresión. Entonces aquí podemos ver el coeficiente de correlación múltiple. Para este caso sería un coeficiente de correlación simple porque básicamente solo tenemos una variable independiente, pero en el caso de que sean más variables independientes, pues en ese caso sí sería un coeficiente de correlación múltiple. Coeficiente de determinación R cuadrado, el R ajustado, y vemos que estos tienden a 1, por tanto diríamos que es una relación positiva y fuerte, y que básicamente conforme aumenta la variable independiente que son los kilómetros, vamos a encontrar un aumento en el costo del camión pequeño. Bien, entonces finalmente hay una correlación entre las dos variables y también podemos decir que básicamente la distancia en kilómetros explica el costo del camión pequeño. ¿Listo? Aquí vamos a encontrar también el análisis de varianza y vamos a encontrar dos aspectos fundamentales que es el coeficiente de intersección y la distancia desde Bogotá. En este caso sería la variable asociada, la pendiente asociada a la variable independiente para poder construir lo que sería la ecuación de la recta, la cual utilizaríamos para predecir, en este caso, el costo para camión pequeño dependiendo de la distancia en kilómetros. Entonces, básicamente lo que buscamos construir es y es igual a m de x más b. ¿Listo? Esta va a ser básicamente la ecuación. Como es una regresión lineal de una sola variable, pues básicamente solo vamos a tener una pendiente. Entonces, esta intersección, esta va a ser la variable m, la pendiente, y esta va a ser la intersección. ¿Listo? A partir de esos datos yo puedo construir la ecuación de la recta y llegar a determinar cuál sería el costo para el camión pequeño. ¿Listo? Entonces, nosotros diríamos lo siguiente. X en este caso sería la variable, que serían los kilómetros. Entonces diríamos los kilómetros multiplicado por la pendiente, que en este caso es este coeficiente, más la intersección, nos daría igual a Y, que sería el costo del camión pequeño. ¿Listo? Simplemente estoy replicando esta ecuación a partir de los coeficientes de la pendiente y la intersección. Bien. Podemos hacer lo mismo para el otro tipo de camión. Aquí simplemente cambiaría camión por camión grande. ¿Listo? Y cambiamos el rango de salida para no sobreponer los datos que tenemos actualmente. Listo. El rango de x permanece constante porque es la misma variable independiente para las dos variables dependientes. ¿Ok? Le damos a aceptar. Aquí también encontramos una correlación fuerte y positiva y encontramos los coeficientes. Entonces, nuevamente, utilizando la ecuación, nosotros diríamos que será igual a la variable, que en este caso sería esto que nosotros vamos a establecer acá en la celda como los kilómetros a cotizar o a pronosticar, multiplicado por el coeficiente de la pendiente más la intersección. Listo. Y ahí podemos identificar cuáles serían, vamos a resaltar estas dos celdas, cuáles serían esos costos para cada uno de los tipos de vehículo, dependiendo de la distancia en kilómetros. Entonces, básicamente sería X, y estas dos serían Y para camión pequeño
y Y para camión grande. Bien. Y esta sí sería X. ¿Listo? Entonces básicamente lo que estamos diciendo. Y por ejemplo, puedo establecer cualquier distancia en kilómetros que se me ocurra. Por ejemplo, 375. Y ya puedo establecer un estimado de cuál sería el costo para cada uno de los tipos de camión.